José Gómez Centurión, ex vicepresidente del Banco Nación. Lo tengo allí sentado. ¿Qué tal, Gómez Centurión? ¿Cómo anda? Hola, Eduardo. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Renunció al banco ya? Renuncié al banco. ¿Por qué? Ahora le cuento, venga, siéntese y le cuento. No, pero cuénteme, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Me fui porque ya hacía rato que veníamos... ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. No, por favor. Tiempo que veníamos hablando entre muchos integrantes del gobierno y bueno, y con el presidente, que realmente se necesitaba, yo creía que se necesitaba efectuar otro aporte al proceso de la Argentina. Creo que la Argentina está en un proceso de transformación enorme, pero necesita otras herramientas. Y tomamos la decisión con una serie de dirigentes de hacer un pequeño frente de partidos nacionales y partidos provinciales que se llama NOS. 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 NOS se inspira en la primera palabra del preámbulo de la Constitución argentina, que es la palabra fundante de la nación. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso. Esa es la palabra fundante. ¿Por qué creemos eso? Porque creemos que el fracaso argentino hay que ponerle, en algún momento hay que ponerle un freno y hay que ponerle un coto. Argentina viene cayendo sistemáticamente desde hace 40 años sin freno. Hemos visto la última crisis, la hemos visto el año pasado, que no es una crisis única, no es una crisis circunstancial, es una crisis sistemática de un sistema que es inviable. Hemos generado en un país que es riquísimo, en un país con un pasado brillante, en un país con un mundo brillante que nos espera, un país que es inviable, con un Estado fallido, con instituciones que no pueden cumplir lo que tienen que hacer, con un Estado absolutamente empobrecido, con una administración pública enorme, de grande, impagable. 48% de los argentinos reciben un cheque del Estado, 67%, 48% a nivel nacional, 67% a nivel de conurbano. Esto es inviable, digamos. Nuestros nietos no tienen futuro en esta Argentina. Y hoy el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. En 2050 va a tener 10.000 millones de habitantes. El problema del año 2050 va a ser la alimentación. Necesitan tres cosas para ser un país alimentador en el año 2050. Territorio, para dar posibilidad a una nueva demografía que va a estar en movimiento. Se necesita capacidad de generar alimentos y agua, que es el gran procesador de alimentos. Argentina y Brasil lo tienen todo. Ahora, al mismo tiempo, se necesita tecnología, energía y educación, que eso hay que construir. Y el anillo de todo eso es orden institucional. El mundo no puede creer que nosotros no podemos reestructurar la administración pública, no mandar gente a la luna, reestructurar la administración pública. Esto genera un gasto que es inmanejable, que genera una carga impositiva que hace imposible producir y que genera sistemáticamente la devaluación. ¿Pero por qué se fue de este gobierno? Si usted es amarillo puro, usted es pro puro, usted es Macri puro. No, yo soy celeste y blanco puro. Yo vine a trabajar al gobierno de la ciudad en el año 2002. Yo tengo una vida antes de esto. No, eso lo sé. Bien. Pero en la vida política... Yo entré como funcionario, yo nunca hice política. Nunca me ha visto en una lista, nunca he combatido en una lista. Siempre he sido más una persona que ha venido a poner el hombro desde el punto de vista de la gestión, explotando todo mi pasado en el mundo empresarial y demás, pero desde el punto de vista de la gestión. Ahora me doy cuenta y veo que políticamente hay una contribución para... ¿Está decepcionado con Macri? No, no con la persona. Creo que cada uno da... ¿Con el gobierno de Macri? Creo que nos faltaron hacer un montón de cosas. Creo que no se hicieron los 2 primeros años el rediseño de cuestiones estructurales que se tendrían que haber hecho para marcar un camino. Creo que el problema, cuando usted analiza de alguna manera el riesgo argentino no es solamente una ecuación financiera... No es ese número 730 y pico, 800... Pero no es un número. Es un riesgo estructural que tiene la Argentina. Y en muchas cuestiones tiene que ver con el sistema político antes que con el sistema económico. La Argentina es viable económicamente. Lo que no es viable es políticamente. Por eso ese número es desconfianza en el país. No solamente económico, sino político. Claro. Es desconfianza que oscila y que tiene mucho que ver con los factores políticos. Entonces, si usted mira hoy la
la polarización o la polarización teórica que se presenta en el escenario. Macri y Cristina. Macri y Cristina es una polarización del 60%, que un 40% de personas que ni siquiera, que son más grandes que las dos partes que teóricamente están polarizadas, con dos sistemas que uno es, cerremos la frontera y emitamos, y la otra es, abramos la frontera y tomemos deuda. Ninguna de las dos es viable para poder sostener la Argentina y para desarrollar nuestro Entonces, proyecto. ¿usted quiere ser candidato a presidente de ese 40%? ¿O de lo que sea una porción de ese 40%? Yo estoy armando un espacio político que ahora estamos terminando de armar los acuerdos para un frente y las candidaturas vendrán después. Las candidaturas son una consecuencia, no una causa. Está bien, pero no falta mucho. Es 22 de junio, hay que definir quién es el 1, quién es el 2, Eduardo, ¿sabe lo que quién es puede el candidato a gobernador. ¿Sabe qué puede pasar acá hasta el 22 de junio en la ¿Y qué Argentina? cree que puede pasar? No, es enorme. Las apariciones de personas, las apariciones de partidos. Digamos, hay mucho para conversar. Y primero hay que conversar y después hablar de candidatos. Porque Desde si no, que salió Bolsonaro en la escena de la política del mundo, todos quieren de alguna manera parecerse. ¿Usted también quiere ocupar ese lugar que ocupó Bolsonaro? No. No, yo quiero ocupar en la política el lugar de aportar al sistema político una caja de herramientas que hoy la política no tiene. Hoy la política crea impuestos, votan todos los días impuestos, hoy la política da puestos de trabajo, hoy la política da planes, lo que no tiene es el plan de diseño. Usted mira hoy el Estado y hay áreas que si fuera un auto, un área tiene el acelerador y la otra el freno. Y el Estado también, la administración pública todavía está mal diseñada en muchísimos lugares. Entonces, hay que hacer rediseño, hay que redimensionar el gasto, hay que bajar impuestos porque si no Argentina no puede producir y ampliar la capacidad de trabajo. ¿Sabe por qué le digo lo de Bolsonaro? Porque usted también viene del ejército, como Bolsonaro. ¿Usted terminó como teniente coronel o coronel? Mayor. Mayor del ejército. ¿Y Bolsonaro? ¿No era mayor? Capitán. Capitán del ejército. Digamos, Hay similitudes. ¿le gusta Bolsonaro? A ver, lo que más me gusta de Bolsonaro es que representa fanáticamente Brasil, Fanáticamente Brasil. que es lo que la gente le está pidiendo. Representa el destino de Brasil y cuenta el destino de Brasil y a la gente le da una esperanza sobre el futuro de Brasil saliendo de la corrupción, saliendo de la discusión de la política, del reparto de poder de la política y dice Brasil tiene un futuro. ¿Y usted cree que tiene chance de meterse en el medio de esa grieta que hoy parece enorme, ¿no? Macri y Cristina. ¿Hay chance de meterse ahí? Eduardo, Argentina no tiene grieta. Nosotros no tenemos grietas raciales, no tenemos grietas religiosas, no tenemos grietas de ningún tipo de naturaleza. La grieta la inventa la política. Lo que hay hoy es una polarización de intención de voto. Mire, hoy miramos una encuesta muy interesante de Jacobet, donde preguntaban intención de voto. A Cristina le daba creo que el 32%. Después había una pregunta al final, después entre tantas preguntas, que decía si se tuviese que ir del país, ¿a qué país se iría? Venezuela tenía 0. Claro, nadie quiere ir ahí. Bueno, Ni siquiera... los que votaban a Cristina. Exactamente. Entonces, lo que digo es... Son cristinistas, pero no boludos. Me parece que son hay... chavistas, pero tarados no son. Me ¿no? parece que hay una postura de votación, de ideología, pero en la Argentina no existe la brecha. Por eso también es que tenemos una oportunidad gigante. No tenemos problemas religiosos, no tenemos confrontaciones. Argentina tiene que salir adelante. Creo que Le voy a hacer dos preguntas concretas como candidato a presidente, si es que decide usted serlo. No, Digo, si es que deciden todos los dirigentes del frente. yo creo que si usted se presenta, seguramente usted va a ser el 1. Pero bueno, es una opinión personal. Ojalá sí sea. Ok. Si usted es el 1, pregunta número 1, ¿aborto sí o no? No, En contra del aborto. absolutamente. ¿A favor o en contra de la legalización de las drogas? En contra. Claramente en contra. Claramente en contra. ¿Qué hay que hacer con Malvinas? Para negociar Malvinas, Argentina tiene que, uno, desarrollar una estrategia de política exterior estable. En 36 años hemos pasado desde los ositos de Buenipú, pasando por las relaciones carnales, a ser los mejores amigos de Irán. Dimos toda la vuelta por el planeta. Con lo cual, lo que Argentina tiene que posicionarse en el mundo, y esto es también parte de este proyecto, tener una visión estratégica de la Argentina, dónde estamos parados geopolíticamente y dónde estamos parados en el mundo. Tiene que primero generar una visión clara. Segundo, desarrollar una estrategia diplomática.
Desarrollar una estrategia diplomática significa, si yo en tal momento quiero que pase tal cosa, tengo que negociar con fulano de tal esto, y ir generando la posibilidad. Argentina va a tener Malvinas el día que vuelva a ser un gran país. ¿Qué hace con los piquetes? ¿Cuál es su política? Si usted es presidente de la República, ¿cuál es la orden con respecto a los piquetes? Liberar la calle. Están los protocolos. Están los protocolos escritos. Bueno, a veces se cumplen, a veces no. No, usted me preguntó yo qué haría, aplicar el piquete, aplicar el protocolo. Aplicar el protocolo. ¿Qué haría con los planes sociales? Con los planes sociales hay que hacer un estudio muy profundo, porque tiene que ver con un proceso del desarrollo social en función del desarrollo del trabajo. Pero ahí hay varias cosas para hacer. Me parece que hay parte de los planes a los jóvenes, yo hoy lo conversaba con un colega suyo, parte de los planes a los jóvenes que puede ser perfectamente orientado a un servicio militar voluntario, con remuneración. Usted va por eso. No, Servicio militar voluntario. Parte del gasto social claramente se puede reinvertir con ese mismo costo de salario en el servicio militar voluntario, que además le va a generar valor a la persona que voluntariamente Es para ingresa, los jóvenes que no trabajan ni estudian. que lo va a radicar, le va a dar educación, lo va a cuidar sanitariamente y lo va a radicar en un lugar del país, que es lo que pasa hoy con los voluntarios. El voluntario que hoy se va porque termina los 5 años en Comodoro Rivadavia se queda trabajando en el sur. ¿Cómo va a ser para que no esos jóvenes no se conviertan en esclavos de coroneles, tenientes coroneles, generales, tenientes generales, etcétera, etcétera? Como eran los colimbas anteriores. Eso, miren, son los mismos, los que usted llama colimba son los que combatieron en Malvinas. Y mataron muchos ingleses. Y se desempeñaron como leones. O sea, yo digo, respeto. Lo que hay que hacer con un ejército es que tener disciplina, punto. No hay ninguna magia en eso. Y lo que haga mal se sanciona. Y lo que se hace bien se premia. Señores. Sí, Gómez Centurión, yo le quería preguntar lo siguiente. Primero, si es consciente de llegar a ser presidente, lógicamente, la herencia que va a recibir. Es decir, yo se lo grafico básicamente en dos hechos. Número uno, o va a tener que hacer un ajuste fiscal adicional, o va a tener que reestructurar la deuda. ¿Cuál de las dos cosas va a hacer? Creo que hay que hacer las dos cosas. ¿Reestructurar la deuda, dice usted? Creo que hay que hacer una negociación de reestructuración de deuda. Porque así como está en estas condiciones, al plazo que tiene la deuda con el fondo, es complejo. Y lo otro que hay que trabajar es sobre el déficit secundario. Suponiendo que el gobierno mantenga durante todo este año en cero el déficit primario, hay que trabajar sobre el déficit secundario. Sí. Y lo otro que tiene que hacer claramente de acá el gobierno en los próximos 10 años es no tomar deuda para gasto corriente. Mire que reestructurar la deuda es hablar de default. No, es reestructurar, no es Es lo default. mismo. Usted no es está default. No es decir, hay gente que tiene un papelito y dice yo cobro tal día. Si usted la reestructura, a esa gente le dice usted no cobra tal usted día. está hablando de deuda del fondo. No, deuda No de en los general, bonos. deuda en general. No, por eso. Sé que hay dos. El stand-by es una espada de Damocles que tiene 3 años. Esa es una cuestión con el fondo. Y ese es un solo acreedor que es el fondo. Y eso... Que nunca se defoltea. Nunca se defoltea. Y hay que... renegociar no es defoltear es no pagar. ¿Y la otra deuda? La otra deuda de los bonos tiene que ser religiosa porque es el factor de confianza que tiene la Argentina. Ahora, hay que dejar de emitir ahora bonos. Es diferente, sí. No, por eso se las separo. Sí. Pero hay que dejar de emitir. Obviamente. Seguir emitiendo bonos significa seguir tomando O sea, deuda. para usted todas las obligaciones deben ser cumplidas. Absolutamente. En tiempo y forma. Absolutamente. Sea bono, sea deuda. La deuda con el fondo yo creo que es reestructurable porque es con un solo organismo internacional que se sienta usted y repauta. Lo que es bono es distribución de deuda. Eso hay que cumplirlo. A cumplir. Gómez Centurión, ¿por qué no compitió por el Cambiemos, por el PRO, si usted fue funcionario tanto tiempo del presidente Macri y del jefe de gobierno Macri en aquel momento? Digamos, ¿qué lo decidió? ¿Qué? Recién algo comentó, pero ¿hubo algún factor determinante para que usted se abriera? Y concomitantemente con esto, ¿usted ofreció hacer internas dentro de Cambiemos antes? ¿Pensó en esa posibilidad de participar dentro del espacio? Del espacio que usted participó y con el que cogobernaba allí adentro, si pensó hacer una interna? No, yo le digo la verdad,
yo podría haber hecho oficialismo crítico, que sonaba a negociar un puesto en alguna lista, digamos. Pero creo que esa no es la solución. Creo que esas mecánicas son las que nos trajeron hasta acá. Yo tenía uno de los puestos más codiciados en la administración pública, que era vicepresidente de Banco Nación. Salí, me puse al lado, me puse enfrente y empiezo a trabajar. Esta es mi forma de ser, digamos. Yo no veía dentro del PRO la posibilidad de ser escuchado en este modelo y en este tipo de propuestas. Por eso creo que hay que ponerlas. ¿Y qué lo definió para romper con el gobierno, con el PRO? Yo no rompí, yo no rompo con nada. Mi vida no es romper. Okay. Mi vida es sentarme con la persona y decir, me voy a hacer esto. Esto fue lo que hice, digamos. ¿Qué me decidió? Una sucesión de hechos de los últimos 6 meses. Uno de los puntos, para mí, en mi decisión personal clave, fue la temática del aborto. ¿El tema del aborto? Sí. Fue la bandera de Marcos Peña. Claramente fue la bandera de Marcos Peña. A mí me decidió, y si hubiera salido votada la ley del aborto, yo me hubiera ido del gobierno el día que se votó. Automáticamente. Automáticamente. Pero mi decisión personal. Sí, claro. Joven Centurión, buenas noches. A ver, yo le voy a preguntar una cosa que es difícil de contestar. Doctor, ¿le puedo interrumpir un segundo? Claro. ¿Sabe que como usted contaba lo de la terapia intensiva? Yo estuve hace 1 año y medio internado. Lo sé. Estuve en coma casi 2 meses. Usted se debatió entre la vida y la muerte. Usted lo operaron varias veces, ¿no? 7 veces. Estuvo a punto de morir. Sí. Dios me trajo de vuelta, me devolvió Dios. Es más, lo contábamos aquí en el noticiero. Sí. Usted estaba a punto de morir. Y usted fue el primero que contó que yo había salido de terapia. Bueno, pero cuénteme. El modelo que usted estaba contando de la terapia familiar, yo estuve en una terapia abierta. Sí. Se quedaba un familiar mío por noche a acompañarme, digamos, que es el familiar que todo el mundo le encargan avisar a la mañana si se murió. Claro, tal cual. Ese es el tema. Tremendo. Yo tengo un sobrino mío, sacerdote, que yo no sabía que estaba ahí. Iba 2 veces por semana a la noche y se quedaba conmigo. Usted sabe que yo lo soñé, por lo menos en 7 sueños, al cura, porque me rezaba la noche. Es esto que usted dice, ¿no? Estoy segurísimo de eso. Ese fenómeno Increíble. que los médicos no podemos describir con claridad, pero que ocurre. Me emocionó mucho cuando lo... Gracias, cuando lo porque yo también me emociono cuando lo cuento, porque lo viví también desde el lado de lo que significa ser médico. Perdón la interrupción, doctor. No, ahora no, su está muy pregunta. bien. Yo quiero saber de todo corazón si usted es la derecha argentina. ¿Qué es la izquierda? No, yo entiendo su respuesta, porque es difícil en esta época del mundo intentar colocarse en situaciones que tienen 100 años de antigüedad. La verdad es esta. Ya me es vergonzante en Argentina. Claro, pero como la derecha argentina siempre se escondió detrás del peronismo, y me gustaría que algún día hubiera una derecha argentina en el país abierta y confiable, pregunto si usted... Yo creo... ¿Derecha o centro-derecha, no? ¿Perdón? O centro-derecha. Sí. Sí. Democristiano, si quiere. Claro. No, estamos hablando todo dentro del sistema. Claro. Dentro de la cancha de fútbol, ¿en qué lugar de la Bueno, ahí cancha está, estamos eso. jugando? Cuando usted habla de las cajas de herramientas, de los problemas que tiene la Argentina, rediseño del Estado, rediseño del gasto, sistema de defensa, política exterior, fronteras, seguridad interior, está hablando normalmente en el mundo de lo que se habla de una temática de derecha. Cuando usted mira en Europa, los Sí, problemas a resolver por los países europeos han tomado la caja de herramientas de la derecha. Así es. Brasil tomó la caja de herramientas de la derecha. Estados Unidos lo mismo. Gómez Centurión, gracias por venir. Gracias. Me imagino que vamos de acá, la carrera presidencial es larga, así que seguramente vamos a hablar varias veces más. Yo siempre quiero decirle que me impresiona verlo aquí conmigo charlando, mano a mano, porque, en serio, nosotros en el noticiero durante mucho tiempo contamos que usted estaba al borde de la muerte. Usted al otro día se moría, era una cosa muy, muy impresionante. Sí. Y siempre yo admiro de usted que usted haya sido uno de los héroes Malvinas más importantes que dio esta república. Usted tiene la condecoración al heroico valor en combate. Algún día yo espero que usted nos cuente qué fue lo que hizo. ¿Me puede resumir esa historia que tuvo con un... pero a mí no me gusta alto mezclar. Militar? No, porque es muy importante. Pero no me gusta mezclar la política con... Pero los jóvenes que lo Malvinas. están mirando no saben lo que usted hizo. Y había que plantársele a un militar en ese momento. ¿Lo puede contar brevemente? Yo
tengo un contraataque en Darwin el 28 de mayo a las 10 de la mañana, en una situación muy compleja, lluvia, bueno, tuvimos un encuentro con las tropas del Para 2 británico, y mientras estábamos combatiendo, yo recibo del otro lado un alto el fuego, paran de tirar, 2 personas levantan el casco de unas piedras grandes que estaban al costado del camino, y todos mis soldados, nosotros éramos 38 hombres, aislados en ese momento, ya sin comunicaciones, sin apoyo de fuego. Y me dice, se rinden. Y alto el fuego, todos se rinden, y por no de tirar, bajamos los dos en el Parlamento, viene un comandante británico, y me dice, bueno, tranquilo, me vio cara de 23 años, digamos, y me dice, bueno, tranquilo, si me entregas el armamento de tu gente, salen todos vivos. Y yo creo que yo me había confundido. Entonces digo, no, repetime. No, tranquilo, me dice, ya terminó todo. Entonces le dije, bueno, cuando me di cuenta que me pedía a mí la rendición, porque yo creía que él venía a pedirme la rendición, digo, te doy 2 minutos y abro el fuego. Y volví con mi tropa. Y antes de llegar, una ametralladora británica del otro lado nos abre fuego. Y ahí yo me doy vuelta y lo bato al oficial británico. Y ahí, bueno, empezaron a tirar de arriba, de abajo, de los costados. Y bueno, nos replegamos con muchísimos problemas, y a la noche volvimos a buscar el último herido que nos quedaba, que era el Cabo Fernández. El Cabo Fernández. Sí. Bueno, al final me lo hizo contar. Impresionante. Impresionante. Gracias por venir. Gracias. Me voy con Padovani.